Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues hoy tengo un invitado, el cual me da mucho gusto que haya aceptado porque vamos a tratar un tema muy interesante para los padres de familia. Él es Ramiro Bárcenas. Él tiene como profesión psicólogo, sexólogo y además tiene estudios de teología. Entonces, bueno, pues creo que todo eso se conjunta muy bien para hablar precisamente de la sexualidad en etapa adolescente, ese tema tan interesante que es un tema muy incómodo para los papás. ¿Cómo hablamos de sexualidad, de sexo a los niños, de sexualidad sobre todo, ¿no? ¿Cómo hablarla sin que tenga esta connotación de morbo o de mito de no hablar, ¿no? De mejor no hablo, lo evado, y pues bueno, luego vienen tantas cosas a consecuencia de todo eso, ¿no? Entonces, bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Conchita, un gusto estar contigo. Siempre me gusta difundir estos temas, sobre todo porque es un tema que me parece se tiene que platicar en la intimidad justamente del hogar, de la familia. Ajá. En nuestros tiempos no nos hablaban de sexualidad. Sin embargo, en el hogar veíamos lo que era cómo vivir la sexualidad, casi siempre a veces del ejemplo o del contraejemplo, decíamos, ajá, yo no haré eso, ¿no? Sí. Esa forma de que papá trata a mamá, la voy a evitar, o, qué detalle, ¿verdad? Llegó con una rosa y entonces vi que la mirada le cambió a mamá, andaba medio enojadita, pero eso cambió el día. Entonces me parece que sí, siempre que me invitan a foros, espacios de expresión, me encanta acudir porque tenemos que hablar de estos temas en familia. Claro, claro, y que sepan los papás cómo abordarlo porque sí es como de repente el miedo, pues a qué te van a preguntar, la pena, ¿no? ¿Y qué le voy a decir? Yo siempre platico que cuando mi hijo el mayor estaba en quinto de primaria, les daban aquí en el colegio una plática en 3 ámbitos. Entonces invitaban a un psicólogo y les hablaban de todos los cambios psicológicos que iban a empezar a tener, porque antes era en quinto, ahora ya como que ya va más abajito. Sí. Y luego invitaban a uno de los frailes y les hablaban desde el punto de vista religioso y invitaban un doctor, una doctora que les hablaba desde el punto de vista biológico. Entonces la misma conferencia que les daban a los niños nos las daban a nosotros para que supiéramos de qué, y las dudas, pues decían, si tienen dudas, pues vayan con papá y mamá para que se las resuelvan, ¿no? Claro. Entonces ya decían, pues ya sí, cada quien les resuelve y le dice como quiere. Nosotros estamos hablando, o sea, como quiere formar, ¿no? Y me acuerdo muchísimo de una pregunta que me hizo mi hijo, que llegamos mi esposo y yo, todos propios a hablar del tema, así ya muy preparados según nosotros. Y me dice mi hijo, lo único que... todo está claro. Hijo, ¿tienes dudas? No, todo está muy claro. Lo único que no entiendo es cómo llegan los espermas a la matriz. Así nos dijo, ¿no? Y yo acá dijo, ¿qué decimos? Entonces yo me quedé así como que, híjole. Entonces le digo a mi esposo, ¿te toca? ¿Es hombre? Claro. ¿No? Sí, entonces, sí, sí. ¿De qué edad tu hijo tenía? En quinto de primaria. Quinto de primaria, ok. ¿No? O sea, todo le había quedado claro menos eso. ¿Cómo ajá, llega, sí, no? Sí. Entonces, son de esos temas que uno, ojalá, que si no estás preparado, evades, ¿no? Porque yo lo evadí, dije, te toca, es hombre, o sea, tú platícale. Y si quieren los dejo solos para que estén más a gusto. Pero no fue tanto eso, sino el miedo a ¿qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir, no? Mi hijo ahorita, por supuesto que tiene 31 años, ya, está casado. Pero en aquellos tiempos sí era como muy complicado hablar de esos temas porque en mis tiempos pues eran temas tabús, temas que nunca se platicaron. A mí nunca me platicaron absolutamente nada y pues uno lo va descubriendo conforme vas creciendo, ¿no? Entonces sí me parece muy importante, sobre todo ahora, que pues pudieras dar esos tips de cómo hablarlo, cómo si te llega el hijo con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo lo abordas? Primero tenemos que platicar, dialogar con los hijos y decir, mira qué pregunta tan interesante, a ver, cuéntame cómo, por qué, ¿no? Sondiemos primero qué tanta información tienen.
Primero, algo básico es que tenemos que tener un concepto claro de qué es la sexualidad. Un error que tenemos en la actualidad es que de pronto la sexualidad la entendemos como sexogenitalidad y nos vamos solo a ciertas partes de nuestro cuerpo y decimos, ahí está la sexualidad. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar temas de sexualidad humana, nos dicen, fíjate que tú eres ser sexuado desde que naces y hasta que mueres. Y dices, ay, ¿en serio? ¿Y cómo? Pues sí, es más, desde que estoy en el vientre de mamá ya soy ser sexuado. Pues si ahí no ando conociendo bebés o chicas de al lado, o sea, ¿cómo? Es que la sexualidad tiene que ver, y ahí es donde los papás tenemos que tener claridad, que la sexualidad son aquellas experiencias, vivencias que tenemos a lo largo de toda nuestra historia que nos ayudan a madurar dos cosas, la forma de amar y la forma de cuidar la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, la información que nos den, ¿no? Por ejemplo, ponías el caso de tu hijo de 5º año que dice, oye, nada más y espérenme, pero ¿cómo llegan los espermas a la matriz? Porque ni siquiera entendió bien, ¿no? Como que él se fue hasta allá, ¿no? Ok. Y dices, ay, caray. Sí, ¿no? Y entonces hay que hacer, pues preguntar, ¿verdad? A lo mejor decir, qué buena pregunta, hijo, sí, yo igual me la hice a tu edad, es normal, cuéntame dónde lo viste, ¿verdad? Tal vez utilizar el mismo esquema del libro de texto para ilustrar y siempre cuando ya llegamos a esa profundidad de la pregunta, sí tenemos que afirmar que la sexualidad está hecha para dar vida y amar esa vida que viene. Porque si no, pareciera que nada más es así como, y lo he dicho abiertamente, nuestro modelo de educación sexual que tenemos desde 1974, que inicia en México, es un modelo precario, sumamente básico, que tiene sus limitaciones. ¿Por qué? Porque solamente nos enseñan, pareciera, a decir, bueno, si el problema es que lleguen, entonces le ponemos un mecanismo, una barrera, y asunto arreglado, ¿no? No es así porque, en primer lugar, pues no es tan fácil la confiabilidad, por ejemplo, del preservativo. El año pasado salió un estudio de Estados Unidos, la Unión Europea decía la efectividad de un preservativo es del 52%. O sea, es muy probable que se filtren algunos y ¿qué crees que va a pasar? Que va a llegar un bebé, ¿no? De ahí que tenemos el alto índice de embarazos no deseados, embarazos en adolescentes, porque pareciera que el truco es, bueno, entonces si llegan así, evitemos que lleguen. No, más bien tenemos que irnos al terreno existencial, ¿no? De la vivencia que ayuda a madurar. O sea, como cuando tú quisieras depositar, ¿no? Esas células hermosas, maravillosas, que te van a permitir ser padre, que te van a permitir regalar maternidad a alguien, y entonces vamos educando para una libertad responsable, ¿no? El tema, pues sí hay que explicarlo, ¿verdad? Que él a partir de cierta edad pues va a empezar a generar, ¿verdad? Con todos ese tipo de cambios anatómicos y que sí va a tener esa potencia de dar vida, pero que más bien lo que se tiene que preguntar ahí es, ¿y estoy preparado para dar vida? ¿Es el momento? ¿No? ¿Qué necesita un bebé para que nazca? ¿Sí? Entonces, en el modelo que yo manejo de educación sexual, que de hecho agradezco también al Colegio Fray Luis que nos han dejado dar el taller con los papás, siempre nosotros ampliamos el modelo de sexogenitalidad a lo que sí es una educación sexual plena que ayuda a reafirmar que la sexualidad pasa por el placer sensual, sensible de los 5 sentidos. Nos gusta lo que vemos, escuchamos, olemos, ¿verdad? Los 5 sentidos entran en acción, nos dan un placer, pero la meta final es amar. Y si llega esa vida, cuidar esa vida, amarla, ¿verdad? Entonces, pues sí, tenemos que hacerlo, me parece, en la cosmovisión de lo que sí es la sexualidad. Porque un problema que tienen en la actualidad nuestros jóvenes es de que ellos trabajan como en Windows, ¿no? Por ventanitas, y de pronto no ven que una ventanita se puede vincular con otra. Ellos dicen, si yo estoy trabajando en Excel, pues lo de PowerPoint no tiene nada que ver con esto. O sea, si yo, por ejemplo, trabajo mi noviazgo y tengo cierto tipo de prácticas con mi novia, ¿qué tiene que ver con que llegue un bebé? Si yo no lo quería abrir, o sea, yo no le di clic a la ventana de bebé.
¿no? Y a veces en ese pensamiento tan segmentado, ¿no? Que ahora las neurociencias lo están estudiando bastante, tenemos que enseñarle al hijo la cosmovisión. Ah, mira, es que, ¿qué crees? Aquí hay un botoncito secreto, oculto, un link que te vincula, y aunque tú no quieras que esté el embarazo, si haces cierto tipo de prácticas, esto es lo que pasa, ¿no? Y creo que bien decías, ¿no? Los embarazos no deseados, que tenemos muchas madres, pues niñas teniendo niños, ¿no? O sea, bebés, y eso en el mejor de los casos, porque ahora, pues las políticas de salud creo que no están optando por la mejor forma, sino que ahora, bueno, pues no es, vi yo un meme, ¿no? Que decía, es mi cuerpo y tengo derecho a decidir. Y el bebé adentro decía, pues es mi cuerpo y no puedes decidir sobre el mío. Así es. ¿No? Entonces yo dije, wow, qué ejemplo tan padre de defender la vida, ¿no? De defender la vida. Entonces, esa parte a mí sí me preocupa, que ha ido, que va cambiando, que, bueno, pues ya no nos funcionó la política de repartir condones por donde sea, de todas maneras se sigue gestando esto. Bueno, pues entonces ahora vamos a deshacernos de lo que viene. Sí, ¿no? Con la famosa NOM 046. Así es. Muy permisiva porque pues no pide que se acredite como tal el caso de violación, ¿no? Sino la menor llega, aún sin el consentimiento de sus papás, y dice, ¿sabes qué? A mí me violaron, pobrecita de mí, no quiero esto, ¿verdad? En mi vida, va para afuera, y es una norma muy permisiva y sobre todo que daña también. Está el síndrome posaborto, los psicólogos lo sabemos, y tenemos que evitar esto. Si quieres, ahorita vamos a ir a un corte. Me gustaría que platicaras eso precisamente en el modelo de educación sexual, cómo afecta, ¿no? Por ejemplo, un aborto, que pues no en todos los estados afortunadamente está aprobado, pero se está abriendo mucho más cada vez. Entonces, como que irlo cerrando para que tú dijeras, ¿cómo afecta? Porque pareciera que no afecta, pareciera que fue, pues me quitaron un quiste que tenía, ¿no? Sí, algo maligno. Y está todo bien. Y sin embargo, sí puede esto afectar severamente a la salud de la persona y psicológicamente, como tú decías, ¿no? Entonces, regresamos en un momento más en su programa Educación y Conciencia con el tema de sexualidad. Y regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Ramiro Bárcenas, donde nos está platicando precisamente de la sexualidad, ya que él es psicólogo y es sexólogo y además tiene estudios de teología, que nos puede ir orientando también muy bien hacia cómo tomar este tema, ¿no? Que es complicado. Entonces, hablábamos de un modelo de sexualidad y de las consecuencias que puede haber cuando pasan ese tipo de situaciones en donde me quiero deshacer del producto porque no estoy preparado para ser padre, ¿no? Así es, sí. Aquí en este proyecto que traemos, que se llama Sexo en 5 minutos, habilitar a los papás para que tengan competencias comunicativas de armar pláticas breves de 5 minutos con sus hijos sobre temas muy concretos de sexualidad humana. Y en este modelo lo que decimos, tenemos que educar para la paternidad responsable, no para la anticoncepción, porque tenemos varias propuestas de políticas públicas que se han intentado, ¿no? Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes, un fracaso rotundo, ¿verdad? Vamos acabando un sexenio y podemos pedir cuentas de eso, y un fracaso rotundo, porque en realidad no se educa justamente para lo que se debe de educar, para cuidar la vida, para saberla aceptar. Y en su momento decir, sí, yo me regalo esa oportunidad, ¿no? Ya no quiero ser yo solo, he construido una complementariedad con alguien más, afianzamos ese proyecto, preferentemente en el matrimonio, ¿sí? Fernando Pliego, investigador del UNAM, lo demuestra, que el mejor modelo que da bienestar a las familias es justamente papá, mamá con sus hijos biológicos, eso en más de 400 investigaciones que recopila, en 13 países democráticos, entre ellos México. Entonces tenemos que apostarle hacia allá, porque tenemos que decir que si de pronto la política pública es un poco miope, ¿no? Por llamarle de una forma,
en cuanto que ve un indicador descriptivo, un porcentaje, y dice, esto va al aumento que tenemos que hacer, bueno, si no quiero que se cuantifiquen embarazos en adolescentes, pues entonces los corto antes, ¿no? Y esto a nivel legal pues se le conoce como feticidio, un tipo de asesinato donde una persona deliberadamente priva de la vida a otra persona. Aquí tenemos que entender que la vida humana comienza justamente desde el primer momento de la concepción, ¿verdad? La vida humana y la vida en general, filosóficamente sabemos que tiene un movimiento, no solo de desplazamiento. Cuando tenemos la unión del óvulo y del espermatozoide, tenemos un cigoto, una nueva célula y empieza una división. Ahí es evidente un movimiento de desplazamiento de 2, 4, y esa división no es al azar. Ese movimiento también es un movimiento intrínseco, espontáneo, un movimiento inmanente. Esa división me va a hacer que una de esas partecitas sea mi brazo, mi cabeza. El corazón lo tenemos a los 21 días de gestación. Por ahí encontraba una tesis de una chica que como que se acercó conmigo, yo estoy dando esa materia y me decía, sí, es que el aborto, el derecho a decidir de la mujer puede ser hasta las 12 semanas porque ni siquiera hay corazón. Le digo, no, vente, vamos a un libro de embriología, ¿cómo que no hay corazón? Claro que hay corazón, ¿no? Y antes de que mamá se pueda dar cuenta de que ese bebé ya existe, o sea, a los 21 días, claro, a lo mejor andamos ahí con que, ay, sí habrá sido, no habrá sido, ¿verdad? Pruebas confirmatorias a través de química sanguínea, pues nos piden que pase el primer periodo menstrual. Entonces, pues es un asesinato como tal, ¿no? Y de ahí podemos a veces engañar a la conciencia y decir, no, es que yo no maté a nadie, ¿no? A veces por vergüenza ocultamos cosas, pero al último que nos podemos engañar es a nosotros mismos. Claro. De ahí justamente cuando la mamá o el papá, ¿verdad? También tenemos hombres que incitan a las novias a decir, ay, no, pues sí, no es el momento, vamos a deshacernos de este bebé. Pues justamente cuando caen en madurez, en conciencia, saben que han, imagínate, asesinado al hijo, ¿no? O sea, es un hecho bastante... Al hijo y además indefenso, ¿no? Así es, sí. Y entonces, por ejemplo, en neurociencias que te comentaba, el funcionamiento cerebral del asesino, de la persona que no siente culpa ante causar un daño o un daño tan mayor, lo peor que puede pasar al ser humano es justamente la muerte, aquel que ya no vive, ya no tiene esperanza de nada, ¿no? Entonces, causar un daño tan severo, claro que va a impactar en tu forma de procesar, ¿no? A veces decimos, pues, ¿cómo no queremos tener un tejido social tan descompuesto, claro, donde se asesina a personas, se trata como carnicería, se descuartiza, X? Si la misma vida humana en esa etapa tan indefensa, estamos haciendo que socialmente digamos, no, ante eso no hay que sentir culpa, es algo normal, ¿no? Pues si tengo a alguien igual a mí, ¿por qué no le he de privar de la vida, ¿no? Entonces sí tiene consecuencias, ¿no? Sobre todo cuando caen en la cuenta de la culpabilidad, a veces tenemos síntomas de depresión, ¿no? Pérdida, por ejemplo, hay una depresión muy característica hacia los 40 años cuando no somos fecundos o generativos, que es esta depresión noógena, existencial, como que digo, ok, a lo mejor aborté, me deshice de ese bebé, pero ¿qué he hecho con mi vida? Ok, tuve el coche que quería, la casa, viajé, pero ¿qué más hay en la vida, no? O sea, ya cuando has disfrutado, ¿no? Si no eres fecundo, a los 40 años más o menos, se da ese vacío existencial, ¿no? Y si a eso le sumas y yo maté, esa posibilidad de vida, ¿no? Porque también a nivel biológico pues tenemos consecuencias. Claro. ¿Sí? Es una manipulación tremenda la que se hace dentro de la naturaleza hermosa de la mujer y eso puede tener consecuencias que pueden llegar hasta la esterilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que de lo que comentabas, ¿no? Bueno, lo que no queremos es precisamente llegar a esto, ¿no? Así es. Que los papás tengan que tomar una mala decisión en cuanto a un aborto o tener niños o niñas muy jóvenes
con responsabilidades ya de adultos porque ya tienen el bebé, ¿no? Los que pues en conciencia dicen, bueno, pues ya la regaste, ni modo, pues a tenerlo y a veces hasta los papás se hacen cargo del bebé, ¿no? Porque claro, sí se está dando mucho está dando mucho eso, ¿no? Porque están muy pequeños como para ser padres. Sin embargo, precisamente es lo que queremos evitar, ¿no? Ni una cosa ni la otra, sino más bien desde esta parte que tú dices, que me gustó mucho, que desde el amor, ¿no? Para la paternidad responsable. O sea, estoy preparado para dar vida, ¿no? Y cuidarla. Así es. O sea, eso me parece como muy importante que los papás hagan consciente a sus hijos de eso, ¿no? Yo recuerdo mucho que yo les decía, yo tengo 3 hombres y una mujer, entonces me daba pendiente de los hombres, entonces yo les decía, híjole, con que uno me salga con eso, se mete a trabajar y lo mantiene. Si no se casa, pues a lo mejor no, porque no va por error o porque no fue por amor, por lo que sea, se mete a trabajar y lo mantiene, porque no es un chistecito así como de que hay, ¿no? Entonces decía, ay mamá, ¿cómo crees que vamos a hacer eso? Bueno, pues yo nada más advierto, o sea, claro. Afortunadamente ninguno salió así, pero digo, trajo eso. Tengo un nieto hermoso que ya tiene 4 años, pero de mi hijo mayor que está casado, pero sí quisiéramos evitar esto, y entonces esto es con ese tipo de pláticas que tú dices, ¿no? O sea, sí, nuestro proyecto. Y de 5 minutos que me parece importantísimo, porque es lo que te pueden atender los hijos, además. Así es, y dentro de los estudios de la neurociencia también los periodos de atención se han reducido. Exacto. Antes nos podíamos quedar nosotros, nuestra generación, calladitos, escuchando 1 hora, hora y media, 2 horas, ¿verdad? Sí. Pero los hijos actualmente no son muy fugaces en su forma de pensar. Nuestro modelo tiene 3 momentos: comunicar. Tú como papá planea antes, inclusive dialoga en pareja, decir, oye, ¿sabes qué? Quiero platicar con el hijo este tema. ¿Cómo ves? Se lo voy a decir así, tómame tiempo, que no pase de 5 minutos. Sí, ¿no? pues sí. Y le lanzo una pregunta para ir al segundo momento comunicativo, que es compartir, ¿sí? Yo te expuse mi tema, te digo, oye, hijo, ¿cómo ves? Entonces el hijo, ojalá, ¿verdad?, tenga la confianza y me empieza a compartir, para que luego ya entremos al tercer momento, intercambiar, ¿sí? Este modelo tiene 4 actitudes básicas y que de pronto me han dicho, ay, sí, qué ideales. Pues fíjate que el caso de Uganda, en África, en menos de 10 años, nuestro modelo de educación sexual casi cumple 50 años y no ha funcionado. En Uganda, en menos de 10 años, redujeron 2 cosas: embarazo en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual. ¿Y sabes qué lo hicieron? Utilizando la lógica. ¿Cómo lo hicieron? Utilizando la lógica. O sea, dijeron, ser fiel y ser casto, abstinencia. Y el control natural. Nuestro modelo lo hemos perfeccionado un poco, tiene 4 actitudes básicas. 1, primero tienes que enseñarle a tu hijo a amar con ternura. Que no solo sea un amor pasional, sino que mire desde el corazón a la otra persona, entendiendo que él es un don, que ofrece lo mejor de sí para la otra persona y le ama con ternura. Entonces les enseñamos a ser don de sí y amar con ternura, amar con castidad y amar con fidelidad. Esas 4 actitudes básicas que retomamos del caso de Uganda en África están dando muchísimos resultados. Llama la atención que la ONU, sabiendo de este caso, ¿por qué no pide y da indicaciones claras de que el modelo de anticoncepción no funciona, que el que funciona es el que nuestros papás nos enseñaban? Ahora hay que platicarlo claro, ¿verdad? Aprende que eres valioso y que tienes regalos, y en cierto momento se dan esos regalos, no a cualquiera, ¿verdad? Eres donde sí das lo mejor, ama con ternura, mira al otro desde el corazón, contente, la castidad y la fidelidad. Y fíjate que con ese tipo de situaciones, como dices, se reducen este tipo de
de problemáticas, y creo que ahí los papás podrían tomar como muy buen ejemplo esto que tú estás diciendo, ¿no? De pronto no saben cómo, y bueno, pues aquí tienen estas opciones de cómo poder hablar con sus hijos. Sí. Pero yo tengo una pregunta que es duda, a lo mejor. ¿Tienen que hablar los dos o el hombre tiene que hablar con el hombre y la mujer con la mujer, o pueden hablar los dos? Eso ya lo deciden ellos. Sí, eso ya lo deciden ellos. A veces sí está la parte de género por afinidad, pero pues indistintamente, ¿no? Si ambos se sienten capacitados con la confianza. Sí, porque a veces dicen, no, pues es que yo estoy sola. Entonces, ¿quién le va a explicar a mi hijo, no? Exacto. Pues ella, ¿no? Sí. O sea, finalmente tomarlo como algo muy natural, normal, y pues este punto de vista, que no perderlo desde el amor, ¿no? Así es. Que yo creo que es de lo más importante. O sea, no es para tomarlo como pues placer, es desde el amor, ¿no? Y desde ahí ves si estás preparado. ¿No estás preparado? Bueno, pues y la fidelidad y la castidad, que me parecen importantes. Bueno, pues con esto nos quedamos. Ramiro, yo te quiero dar muchas gracias porque ya se nos terminó el tiempo, se va muy rápido en televisión, claro, pero creo que ha sido muy claro en los puntos, y pues ojalá que nuestro auditorio les sirva a los papás que tienen hijos adolescentes y que no han hablado, o que están preadolescentes y no han hablado de esto, ¿no? Sí, entonces, y tenemos ahí, si me lo permites, en Familia Orgánica en Facebook pueden encontrar este tipo de recursos que estamos construyendo con muchísimo gusto. Así lo ponen en Facebook, Familia Orgánica, y ahí encuentran. Ok, pues muchas gracias, Ramiro. Un gusto. Y nos vemos la próxima semana en su programa Educación y Conciencia.